Buenas noches, mis amigos. Primera vuelta. Es el nombre del programa, pero primera vuelta también es el objetivo que tenemos que alcanzar, que tenemos que lograr como país, para que el país no se complique, para que el país siga en el desarrollo, en el avance, en la paz, en la tranquilidad. Todo funcionando, la energía eléctrica, el transporte, la producción, bienes y servicios. Todo tiene que continuar funcionando. Interrumpir el país es como si estuviésemos en un río, montado en un caballo, y de pronto queremos cambiar a otro caballo. Eso no es posible. Eso es una catástrofe. Eso es un error humano. Cuando se está cruzando un río, y más si viene una tempestad, no se cambia de caballo. Danilo Medina, el PLD, Gonzalo Castillo, Margarita Cedeño, son los que conocen el manejo de este país. En este momento de una crisis mundial, de una enfermedad mundial conocida como COVID-19, no es para improvisados, no es para aparecidos. La responsabilidad que hay que tener en República Dominicana hoy día con esta crisis mundial es para conocedores del tema, es para conocedores de la cosa pública, es para mantener una dirección correcta como hasta ahora se ha venido desarrollando. Esta máscara es el artículo más importante para los dominicanos en los próximos meses. Yo no me quito mi máscara de protección. La tengo en este momento para presentársela y porque estoy haciendo el programa y estoy a distancia de las personas que intervienen en este programa. Este artículo es vital para la vida y hay muchas personas que todavía siguen tomando esto como un juego. Esto no es un juego. No esperemos un lamento de un daño en nuestra salud. No esperemos estar envueltos en una crisis sanitaria en nuestras familias, en nuestros amigos. Coloquémonos la mascarilla. Hay muchos comunicadores que han tomado esto. Inclusive he escuchado que el COVID no existe. He escuchado cosas peores, que no es cierto que se están muriendo las personas. He escuchado que no es cierto que las personas se están enfermando. Personas irresponsables que están en los medios para figurear, que están en los medios para conseguir un objetivo personal, sacar provecho de esta crisis, de esta enfermedad. Pero esas personas, algunos médicos, no van a los hospitales de voluntarios a ayudar a los enfermos. No, están en su casa. Muy bien, muy cómodo. Solamente criticando al que está trabajando. Las autoridades de salud ya no encuentran qué hacer. El gobierno ya no encuentra qué hacer porque todo lo que se hace está criticado. Está mal hecho. Todo lo que se hace con respecto al COVID. Una presión. Hay que dejar que el Ministerio de Salud haga su trabajo, que el Estado haga su trabajo, que la comisión política que fue designada con estos fines trace las pautas de lo que hay que hacer. Aquí ahora en República Dominicana todo el mundo sabe de COVID. Son expertos todos, sea médico, ingeniero, abogado, todos son especialistas en COVID. Entonces, esas son cosas que hay que corregirlas. No podemos estar emitiendo opiniones alegres, confundiendo a las personas. Uno escucha en la radio cosas
que realmente uno se pregunta, pero ¿y será cierto que esa persona está diciendo eso? Todos los días te cambian una postura, una posición, que no se puede autorizar la emergencia, que hay que hacer toque de queda. Escuchen esto, un amigo médico, ginecobstetra, amigo mío, de mi agrado, pero que él escuchó que hagan un toque de queda permanente 24 horas durante 15 días. Esta persona está proponiendo eso, que sí, que eso es lo que hay que hacer en República Dominicana. Y yo le digo, no, pero es que tú tienes que hacer, que analizar la sociedad, que analizar el ritmo de la vida, los servicios, lo que es la alimentación, lo que es la comunicación, lo que es la salud, lo que es el trabajo, el funcionamiento de un país. Son tantas cosas que plantear eso es algo ilógico, muy ilógico. Pero otros dicen que hay que hacer toque de queda a partir de las 5 de la tarde, otros que hasta las 7, otros que hasta las 5 de la mañana. Oiga, hay una autoridad que ha sido designada para estas cosas, con estos fines. Dejen que esas personas hagan su trabajo en paz. Y vamos a entrar en la fase 3. No se puede. ¿Por qué? Obviamente es muy simple. El contagio es vía aérea. Entonces, si las personas están juntas todas, masivamente, si están sin mascarillas, masivamente, ¿qué estamos esperando? Obviamente un mayor contagio y que la enfermedad se expanda a más personas. Y eso es lo que queremos. Ustedes no han visto, yo le voy a poner una página que a nivel mundial le informa cómo está el COVID en cada país. Y les quiero dar los números. Yo esa página la reviso todos los días. Estados Unidos, 120,000 fallecidos. Le sigue Brasil, 45,000 fallecidos. Le sigue Inglaterra en el número 3, 41,000 fallecidos. Después está Italia, 42,000 fallecidos. España, 28,000. México ahora está entrando con 17,000. ¿Qué queremos en República Dominicana? Que en vez de 600, en una semana tengamos 3,000, 4,000 fallecidos. Porque estamos en proceso electoral y porque hay algunos partidos que les interesa que sí, que haya un colapso y que haya muchos fallecidos para acusar al gobierno de turno. De que hay muchos fallecidos y que es culpa del gobierno de turno estas muertes y por ende no puede continuar en el gobierno. Es una coincidencia que ha existido en República Dominicana. Algunos han especulado que cuidado si el COVID lo trajo el PLD intencionalmente. Yo he escuchado de todo. Hay un psiquiatra en los medios que aparte de psiquiatra es infectólogo, epidemiólogo, consultor médico, es de todo. Y opina de todo, dice de todo. Yo creo que si tú eres psiquiatra, tú tienes que emitir declaraciones relacionadas con la psiquiatría, con el comportamiento humano, el daño mental. Pero no puede venir a confundir al pueblo y a la gente. Todos los días una postura diferente, una posición diferente, porque tienen un rating. Eso no debe ser así. Vamos a actuar con responsabilidad. Hay un poeta en las tardes también, que ese señor, aparte de poeta, es médico, infectólogo, epidemiólogo, consultor médico. Él opina de todo, dice todo en el área de la salud. Y es lo que es poeta, lo que se ha pasado su vida es escribiendo poesías, versos y ensayos. Y este señor de pronto aparece confundiendo a la gente. Vamos a ser responsables, un señor tan mayor, un señor que me merecía respeto a mí. Que lo que debe estar es orientando a la gente, llamando a la calma, llamando a que usen sus mascarillas, llamando a que se cuiden, que se alimenten, que se protejan. Eso es lo que debe estar haciendo ese señor. Creando, incidentando y creando situaciones. Eso no puede ser. Esta enfermedad hay que tomarla con seriedad. Esta enfermedad tenemos que protegernos todos, colaborar con el gobierno, colaborar con las autoridades de salud, porque ellos están haciendo un esfuerzo y están arriesgando sus vidas para esto.
Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Me llama Alba, envuelta en un llanto, llorando en lágrimas. Y me decía, Alba, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque Danilo ha dicho que no va. ¿Quién va a continuar con ese gobierno sencillo, humano, cercano y dialogante del presidente Danilo Medina? Y yo le digo, tranquila, Alba. Tranquila, Alba. Falta muy poco tiempo para que el presidente de la República se presente ante el país en una locución diciéndole: no lo voy a dejar solo, no lo voy a dejar solo, le tengo el más idóneo y se llama Gonzalo Castillo. Mi presidente, te lo dije y te lo voy a hacer ver que Dios dijo que tú eres presidente. Desde que empezó la campaña he recibido contra mí todo tipo de agresiones y falsas denuncias. Pero sé muy bien quién soy y de dónde vengo. Llegué hasta aquí con trabajo honesto y rompiendo brazos. Han sido casi 38 años de vida profesional y empresarial sin ninguna acusación. Justo ahora que soy candidato, aparecen denuncias contra mis empresas y contra mi persona. Lo dejo pasar porque no ofende quien quiere, sino quien puede. Como eso no les funcionó, ahora el PRM y su candidato presidencial me han sometido ante la Junta Central Electoral con medidas cautelares para prohibir que continúe con los operativos de desinfección, la entrega de alimentos, insumos médicos y las repatriaciones de dominicanos varados y de nuestra diáspora. He dejado pasar todo contra mí, pero no voy a permitir que traten de interrumpir las ayudas solidarias al pueblo en este momento de crisis. No permitiré que me detengan. En los países más ricos del mundo, como Estados Unidos y Suiza, hay miles de personas haciendo fila por alimentos. Si el PRM y su candidato, en vez de ayudar, prefirieron encerrarse y gastar en vallas, ese es su problema. Vengo de abajo y sé lo importante que es una mano amiga en momentos difíciles. Aun cuando me sigan atacando, continuaré mis acciones solidarias en favor de quienes más lo necesitan. Vamos arriba, a trabajar. Con el Plan de Acción Unión Familiar, Gonzalo contempló desde el primer día de la pandemia los vuelos humanitarios para traer de vuelta a nuestro país cientos de hermanos dominicanos. Médicos vinieron de Cuba. Deportistas y músicos llegaron de los Estados Unidos. Trabajadores de la construcción, hotelería y pesca regresaron de Jamaica y las Bahamas. Predicadoras pudieron volver de Venezuela y enfermos regresaron de Chile. Dominicanos de la diáspora que pasaron por situaciones difíciles y pudieron contar con una mano solidaria. Con solidaridad y capacidad de acción, Gonzalo resuelve. Vamos arriba, a trabajar.
En estos días, además de las acciones contra el COVID-19, elaboré mi programa de gobierno, juntando a los mejores sin distinción de género, edad, condición social e ideología. Vamos arriba, a trabajar. Mire cómo quedó todo esto, destruido. Todos mis nietos, todos se me fueron a pico. Que se nos ha quemado la casa, no quedamos con nada. En el día de hoy, por disposición del licenciado Gonzalo Castillo, hemos entregado alrededor de 4 viviendas a diferentes familias en diferentes comunidades. Esta mañana estuvimos en Los Alcarrizos y ahora estamos aquí en Los Ríos. Le hicimos la solicitud a Gonzalo Castillo. Un día en una gran actividad pasó por acá por la Guayubín y en tan poco tiempo se está haciendo nuestro sueño realidad. Estoy muy alegre, muy bendecida con Dios porque es una sorpresa muy grande. Yo nunca esperaba que un Día de la Madre me fueran a sorprender con mi casa y con todo lo que tengo aquí ahora mismo. No hay palabras para agradecer tantas cosas. Muchas gracias, Gonzalo Castillo. Con solidaridad y capacidad de acción, Gonzalo resuelve. Gracias por la espera, mis amigos. Primera vuelta. Definitivamente, todas las encuestas manifiestan que el licenciado Gonzalo Castillo está a la delantera y faltan pocos puntos para la victoria en primera vuelta el 5 de julio. Y esto lo vamos a alcanzar en los próximos días, con el trabajo que se está realizando, con solidaridad, con la ayuda a las personas, en este momento donde todo el mundo está en una situación muy difícil. Y para conversar sobre estos temas y para conversar sobre el COVID-19, esta pandemia mundial, contamos esta noche con el doctor Plutarco Restituyo, una autoridad en el área de la salud de la República Dominicana. Una persona que va a emitir opiniones, conceptos relacionados con el área de la salud y también con el área de la política, porque él está participando activamente como vicesecretario de la Secretaría de Salud del PLD. Vamos a darle la bienvenida al doctor Plutarco Restituyo. Buenas noches, ¿cómo está, Domingo? Esa dilatada amistad que nos une me permite sentirme muy cómodo en lo que tiene que ver con tu programa. De manera que yo creo que vamos a interactuar y vamos a llegar a conclusiones interesantes para tu audiencia realmente y tu teleaudiencia. O sea que la gente que nos escucha de alguna manera va a disfrutar de algunas cosas que vamos a discutir y que van a ser de mucho provecho en cuanto se refiere al conocimiento que va a tener la población. Ah, qué bueno, igualmente, Plutarco, para ti. Doctor Plutarco, esto que nos ha sorprendido a todos, al mundo, a nuestro país, esta enfermedad que de pronto llega, se mantiene, pero que no tiene una fecha de conclusión, que es lo que más nos atormenta a todos los médicos y a todos los ciudadanos, porque si hubiera una fecha, pues todo se puede planificar, pero la salud ahora no se puede planificar. La economía no se puede planificar, es una incertidumbre. Me gustaría escuchar sus opiniones sobre la llegada de este virus y su presencia, cómo ha sido, cómo usted la ha vivido. Bueno, definitivamente cada 100 años ocurre una pandemia, una situación similar. Ya por allá, por el año 1918, se habló de la gripe española, que cobró aproximadamente 50 a 100 millones de habitantes. Había una gran diferencia en ese momento, y es que la medicina no estaba tan evolucionada y la tecnología naturalmente no ayudaba en ese momento. Y te puedo decir, Domingo, que todos esos remedios que se están recomendando son producto de la deficiencia que existía en el 1918, que hoy no la tenemos
de esa misma manera. Eso es tan así que la pandemia del coronavirus, del COVID-19 realmente, inicia a fines de año en Wuhan, en China, y básicamente un virus no es más que una partícula, que en el caso específico del coronavirus estamos hablando de partículas que son las que nosotros adquirimos a través de los ojos, la nariz, la boca, y naturalmente esto básica y fundamentalmente su contenido es de ARN. Por eso es tan importante en la detección la parte de que a través de las fosas nasales o a través de la saliva podemos de alguna manera testear y lograr en esos casos naturalmente hacer un diagnóstico por PCR, que no es más que reacción de polimerasa en cadena. Y si miramos perfectamente la situación, esto nos da un diagnóstico de aproximadamente un 90%. Hay un 10% de falsos negativos que pueden aparecer por una serie de razones. Ahora, concretamente la pandemia, que hay que tener o refrescar el concepto, la pandemia es porque no ha habido país del mundo que se haya salvado de tener casos de coronavirus. Y eso se explica muy bien porque hay un tema turismo, y hay un tema de que la aviación prácticamente nos traslada, y la parte de los cruceros en el agua, en los océanos, pues nos lleva a muchos destinos, tanto la aviación como los cruceros, y ya es más fácil ahora definir y cruzar de una frontera a otra en los países que tienen muchas fronteras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto significa que ciertamente el concepto pandemia está de alguna manera estimulado, abrazado, básicamente por un tema fundamental. ¿Cuál es? Que estamos todos los seres humanos del planeta cada vez más cerca. Al estar cada vez más cerca, igual las enfermedades que antes se quedaban en un continente y era muy fácil aislar ese continente, no porque se quisiera, ni porque la Organización Mundial de la Salud quizás lo decidiera, sino porque no habían maneras de usted viajar. Por ejemplo, venir desde Francia o venir desde España en esos años de la gripe española tomaba aproximadamente 3 meses por barco. Por un barco. Sí. Porque no había la aviación. Y el turismo prácticamente era muy elitista. Pero ahora la clase media y hasta media baja en ocasiones, pues naturalmente tiene manera de desplazarse, y eso explica la pandemia que empezó en Wuhan y prácticamente ya tenemos el mundo completo. Por eso nosotros tenemos ya diagnosticado más de 20,000 casos en República Dominicana. Hoy mismo acaba el ministro de Salud de anunciar esto, y obviamente tenemos de alguna manera un aumento en todos los indicadores, en cuanto se refiere a la letalidad, en cuanto se refiere al problema del número de casos, en cuanto se refiere al aumento de testear, entiéndase, diagnosticar. Como estamos haciendo más pruebas y estamos teniendo más diagnósticos en este momento, también tenemos obviamente un aumento de los casos realmente. Y eso ha dado lugar, obviamente, a que aproximadamente el 48% de nuestras camas disponibles en las unidades de COVID están siendo ocupadas por pacientes de COVID realmente, y tenemos que más o menos tenemos una letalidad que ya nosotros somos en este momento en Latinoamérica de los países de más baja letalidad. Si se quiere, nosotros andamos por el 2.65 a hoy, y habíamos bajado un poquitito, incluso a 2.05, pero producto del tema que se domina, que es la desescalada, que estamos hablando de fases, a los fines de un dato que has mencionado, es el problema
fundamentalmente de cómo reactivamos la economía, porque es tan difícil el tema pandemia desde el punto de vista del desarrollo como lo que trae la pandemia realmente, que es un tema fundamentalmente económico, y eso trae como consecuencia una situación que hay que manejar posterior a la situación de pandemia, pero eso es debido a que básicamente hay un proceso de tema escalamiento, está aumentando, entonces desescalamiento es lo que está intentando, el desescalamiento para descender los casos y obviamente manejar la pandemia, donde la fase 1, la fase 2, la fase 3, a los fines de integrarnos a lo que es la economía, ver cómo reactivamos el turismo, cómo reactivamos la iglesia, cómo reactivamos las empresas, la producción en realidad, y ver de qué manera evitamos las consecuencias de eso. Que me permite decir algo ahí, quizás en este segmento, algo muy importante. Siempre se había dicho que el crecimiento sostenido de la economía, promediando un 6%, de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, acentuado en los últimos 8 años del gobierno de el presidente Danilo Medina, y apuntalado muy bien en cuanto al desarrollo y a la sostenibilidad económica que plantea en su programa económico el próximo presidente a partir del 16 de agosto, Gonzalo Castillo. Fíjense ustedes, ese crecimiento sostenido económico es lo que ha permitido que todos los dominicanos reciban en este momento en sus barrios una ración que le permita hacer sostenible lo que se llama su aislamiento, su confinamiento, y se sientan protegidos. Y por eso, algo muy importante que hay que señalar aquí, se ha planteado muy bien el tema solidaridad. Solidaridad, eso es importante, o sea, solidaridad y acción, que es como una especie de sello que le imprime el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, luego de la presencia del doctor Plutarco Restituyo, y retornamos con muchas informaciones importantes sobre el COVID-19 y la política dominicana en este momento. Me llama Alba, envuelta en un llanto, llorando en lágrimas. Y me decía, Alba, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque Danilo ha dicho que no va. ¿Quién va a continuar con ese gobierno sencillo, humano, cercano y dialogante del presidente Danilo Medina? Y yo le digo, tranquila, Alba. Tranquila, Alba. Falta muy poco tiempo para que el presidente de la República se presente ante el país en una locución diciéndole: no lo voy a dejar solo, no lo voy a dejar solo, le tengo el más idóneo, y se llama Gonzalo Castillo. Mi presidente, te lo dije y te lo voy a hacer ver que Dios dijo que tú eres presidente.
Desde que empezó la campaña, he recibido contra mí todo tipo de agresiones y falsas denuncias. Pero sé muy bien quién soy y de dónde vengo. Llegué hasta aquí con trabajo honesto y rompiendo brazos. Han sido casi 38 años de vida profesional y empresarial sin ninguna acusación. Justo ahora que soy candidato, aparecen denuncias contra mis empresas y contra mi persona. Lo dejo pasar porque no ofende quien quiere, sino quien puede. Como eso no les funcionó, ahora el PRM y su candidato presidencial me han sometido ante la Junta Central Electoral con medidas cautelares para prohibir que continúe con los operativos de desinfección, la entrega de alimentos, insumos médicos y las repatriaciones de dominicanos varados y de nuestra diáspora. He dejado pasar todo contra mí, pero no voy a permitir que traten de interrumpir las ayudas solidarias al pueblo en este momento de crisis. No permitiré que me detengan. En los países más ricos del mundo, como Estados Unidos y Suiza, hay miles de personas haciendo fila por alimentos. Si el PRM y su candidato, en vez de ayudar, prefirieron encerrarse y gastar en vallas, ese es su problema. Vengo de abajo y sé lo importante que es una mano amiga en momentos difíciles. Aun cuando me sigan atacando, continuaré mis acciones solidarias en favor de quienes más lo necesitan. Vamos arriba, a trabajar. Con el Plan de Acción Unión Familiar, Gonzalo contempló desde el primer día de la pandemia los vuelos humanitarios para traer de vuelta a nuestro país cientos de hermanos dominicanos. Médicos vinieron de Cuba. Deportistas y músicos llegaron de los Estados Unidos. Trabajadores de la construcción, hotelería y pesca regresaron de Jamaica y las Bahamas. Predicadoras pudieron volver de Venezuela y enfermos regresaron de Chile. Dominicanos de la diáspora que pasaron por situaciones difíciles y pudieron contar con una mano solidaria. Con solidaridad y capacidad de acción, Gonzalo resuelve. Vamos arriba, a trabajar. En estos días, además de las acciones contra el COVID-19, elaboré mi programa de gobierno, juntando a los mejores sin distinción de género, edad, condición social e ideología. Vamos arriba, a trabajar. Mire cómo quedó todo esto, destruido. Todos mis nietos, todos se me fueron a pico. Que se nos ha quemado la casa, no quedamos con nada. En el día de hoy, por disposición del licenciado Gonzalo Castillo, hemos entregado alrededor de 4 viviendas a diferentes familias en diferentes comunidades. Esta mañana estuvimos en Los Alcarrizos y ahora estamos aquí en Los Ríos. Le hicimos la solicitud a Gonzalo Castillo. Un día en una gran actividad pasó por acá por la Guayubín y en tan poco tiempo se está haciendo nuestro sueño realidad. Estoy muy alegre, muy bendecida con Dios porque es una sorpresa muy grande. Yo nunca esperaba que un día de la madre me fueran a sorprender con mi casa y con todo lo que tengo aquí ahora mismo. No hay palabras para agradecer tantas cosas. Muchas gracias, Gonzalo Castillo. Con solidaridad y capacidad de acción, Gonzalo resuelve. Gracias por la espera en primera vuelta. Gonzalo Castillo, primera vuelta, el 5 de julio. Doctor Plutarco, el manejo que se le ha dado al COVID en República Dominicana, las autoridades de salud, un plan muy bien llevado, una mortalidad muy baja, una respuesta hospitalaria, médica,
muy apropiada, cero quejas de la población, gracias al trabajo y el apoyo del gobierno dominicano. Sobre esto, ¿qué le ha parecido a usted como médico, como ciudadano? Bueno, pero es que los países de más éxito, podemos mencionar uno en el manejo de la pandemia, es Corea del Sur, por ejemplo. Y hay 4 aspectos fundamentales. Lo primero es que la pandemia ameritaba la necesidad de encerrarnos, entiéndase. Y esas fueron de las primeras medidas que justamente asumió el gobierno dominicano a través del Ministerio de Salud realmente. Lo primero es eso, encerrarnos. Entonces, y así planteaban los países de más éxito, encerrado. El segundo aspecto importante era, de alguna manera, nosotros teníamos que estar distanciados. Y efectivamente nosotros logramos distanciarnos y hacer una cultura nacional del distanciamiento social realmente, por el tema de que el virus obviamente puede de alguna manera transmitirse a través de articulación de la palabra, pequeñas partículas que usted va a respirar obviamente, o van a entrar por los conductos lagrimales a nivel de los ojos, y esto va a traer como consecuencia que usted se va a infectar. Y el tercer aspecto es testear. Y justamente eso es lo mismo que diagnosticar los casos. Y efectivamente el gobierno dominicano empezó un proceso de testear, y nosotros somos de alguna manera ejemplo, podemos darnos cuenta del aporte que hizo el próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo, porque rápidamente entendió la necesidad por la experiencia vivida por otros países y muy a tiempo logró traer a República Dominicana las pruebas para hacer el testeo, para hacer el diagnóstico de los casos, y obviamente eso permitía tener la impronta, la facilidad de poder entonces diagnosticar, y se podían aislar los casos, y al poder aislar los casos venía el confinamiento y venía el control realmente de la pandemia. Y eso lo asumió el gobierno dominicano. Y por último, que creo que es lo más importante y que apoya muy bien los 3 aspectos a los que me he referido y que ha asumido el gobierno dominicano, algo muy importante, y es conocimiento del virus. O sea, nosotros, los médicos dominicanos, hemos asumido el conocer el virus, su manera de transmitirse, ¿no verdad? Y por eso en este momento nosotros somos un país que tenemos una letalidad que solamente, por ejemplo, Costa Rica y Uruguay no nos aventajan mínimamente, pero somos el tercer país de menos letalidad en todo lo que es Latinoamérica. Anda, hoy acabo, creo que lo dije antes en este conversatorio, de más o menos 2.65, que es algo muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir? El gobierno dominicano igualmente, a través de su ministerio y a través del Sistema Nacional de Salud y de todos sus organismos, incluyendo Promesecar, incluyendo SENASA, etcétera, tomó la decisión de crear unidades de COVID. Y esas unidades de COVID, al momento, han dado respuesta adecuada a lo que es la pandemia del COVID-19 en República Dominicana, y por eso nosotros no hemos llegado en ningún momento a lo que se llama un crecimiento exponencial de los casos, a convertir en una situación inmanejable, porque la gente
quiere salir a la calle. Y cuando pasamos de la fase 2 y íbamos a la fase 3, donde íbamos a aperturar las iglesias, y vamos a aperturar el tema de las, además de las iglesias, las micro y pequeñas empresas, y íbamos a permitir ya un movimiento más ágil de la población y un involucramiento en la parte económica de la población. Nos dimos cuenta que hoy mismo el ministro acaba de anunciar que en definitiva hay que posponer la fase 3, porque en definitiva han aumentado un poquito los casos. Entonces el seguimiento es importante y eso es lo que está haciendo el gobierno dominicano para salud y beneficio de la población dominicana. Eso que está diciendo el doctor Plutarco es una realidad, pero clarísima, y tenemos como ejemplo aquí próximo a Chile. Chile comenzó a liberar las etapas y tuvo que interrumpirla. Nosotros estamos interrumpiendo este proceso sin un daño grave, simplemente porque hemos notado un ligero aumento. Chile, recuerdo que hace un mes estaba con la misma cantidad de fallecidos que República Dominicana, 400 cada uno. Cuando abren de manera escalonada, pero no interrumpieron a tiempo. Hoy día Chile tiene 3.700 fallecidos y la pandemia está otra vez en ascenso. Se están reportando 40, 50, 60 fallecidos por día, 100, 200 por día. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar en República Dominicana, que no haya un brote tan masivo y que estos positivos y estos contagios sean inmediatamente suspendidos, que no crezcan, que no avancen, sino que volvamos otra vez a lo que teníamos hace 10 días, 200 y pico de positivos, pero hemos subido por encima de 500, entonces hay que tomar una medida y para eso está la comisión política que designó el gobierno. Hay una comisión maravillosa con expertos, ahí están los Báez, yo llamo, donde está Jorge Marte Báez y donde está el doctor Báez, que es un dominicano de mucho nivel, de mucha calidad y que tenemos que entender muy bien que ha aportado inmensamente al manejo de la pandemia en este momento. Bueno, vamos a hacer otra pausa y luego retornamos con el doctor Plutarco Restituyo en este interesante conversatorio sobre COVID-19 y la política dominicana. Regresamos. Con el Plan de Acción Unión Familiar, Gonzalo contempló desde el primer día de la pandemia los vuelos humanitarios para traer de vuelta a nuestro país cientos de hermanos dominicanos. Médicos vinieron de Cuba. Deportistas y músicos llegaron de los Estados Unidos. Trabajadores de la construcción, hotelería y pesca regresaron de Jamaica y las Bahamas. Predicadoras pudieron volver de Venezuela y enfermos regresaron de Chile. Dominicanos de la diáspora que pasaron por situaciones difíciles y pudieron contar con una mano solidaria. Con solidaridad y capacidad de acción, Gonzalo resuelve. Vamos arriba, a trabajar. En estos días, además de las acciones contra el COVID-19, elaboré mi programa de gobierno, juntando a los mejores sin distinción de género, edad, condición social e ideología. Vamos arriba, a trabajar. Mire cómo quedó todo esto, destruido. Todos mis nietos, todos se me fueron a pico. Que se nos ha quemado la casa, no quedamos con nada.
En el día de hoy, por disposición del licenciado Gonzalo Castillo, hemos entregado alrededor de 4 viviendas a diferentes familias en diferentes comunidades. Esta mañana estuvimos en Los Alcarrizos y ahora estamos aquí en Los Ríos. Le hicimos la solicitud a Gonzalo Castillo. Un día en una gran actividad pasó por acá por la Guayubín y en tan poco tiempo se está haciendo nuestro sueño realidad. Estoy muy alegre, muy bendecida con Dios porque es una sorpresa muy grande. Yo nunca esperaba que un día de la madre me fueran a sorprender con mi casa y con todo lo que tengo aquí ahora mismo. No hay palabras para agradecer tantas cosas. Muchas gracias, Gonzalo Castillo. Con solidaridad y capacidad de acción, Gonzalo resuelve. Doctor Plutarco, restituyo. Esta pandemia nos ha tomado, por coincidencia de la vida, en unas elecciones. 18 días para este certamen electoral. Este es un programa político, este es un programa, como su nombre lo dice, primera vuelta de la Secretaría de Salud, Población y Desarrollo del partido. ¿Por qué primera vuelta, doctor Plutarco? Bueno, has señalado que estamos a mitad de una pandemia y obviamente eso debe tener repercusión no solamente económica, que es lo que se está intentando resolver ahora en este momento, sino sanitaria, un problema importante en cuanto a salud se refiere. Entonces, ¿qué sucede? Algo muy importante, producto de lo que ocurrió en febrero, donde fueron abortadas las elecciones y la Junta Central Electoral tuvo que interrumpir las elecciones, donde hubo incluso apoyo en ese momento de la oposición y que llamó precisamente a interrumpir las elecciones, y donde el Partido de la Liberación Dominicana en las municipales se veía puntero realmente, y esas fueron las razones reales de por qué se interrumpió en ese momento las elecciones. Eso, lamentablemente, porque es el partido de gobierno, la gente entendió, incluyendo los PLDistas, que quizás tendríamos alguna culpa en relación a esa realidad. Y en ese momento no había pandemia. Entonces, eso dio lugar a que posterior a eso, la credibilidad bajó un poco y perdimos unos 13 puntos de lo que eran las preferencias electorales. Y eso obviamente los ganó la oposición en lo que tiene que ver de febrero a marzo. Pero resulta que cuando llegó marzo y las municipales, nos dimos cuenta que aún en ese ambiente de credibilidad, de disminución de la credibilidad, y del sistema que se utilizó en la Junta Central Electoral, pasó algo muy interesante. Aún así, el Partido de la Liberación Dominicana y sus candidatos lograron realmente una participación muy digna y lograron retener, hay 21 a 22 provincias donde logramos de alguna manera ganar más que la oposición. Y algo muy importante, Gonzalo Castillo sacó de Gonzalo Castillo a la oposición, entiéndase, a Luis, Gonzalo Castillo sacó 13.045 votos más en esas elecciones. Así fue. Eso garantiza, y el pueblo dominicano que lo sepa, que si ahora, cuando empiece el COVID, y la OEA dice que el Partido de la Liberación y el gobierno no tuvo nada que ver, y ya los PLDistas y ya el pueblo dominicano leyó y se dio cuenta que en definitiva no hubo ninguna culpa nuestra en relación a esa realidad. Entonces eso es importante y la gente dijo, entonces nos engañaron.
Claro y que ahora sí, claro hay lo que se llama un despertar, una respuesta que se va a expresar el 5 de julio en las urnas, donde el PLDista se va a levantar, va a ir a votar, va a apoyar. Pero hay un dato muy importante. Dios sabe cómo hace las cosas. Y nosotros hemos salido bendecidos en este momento, los dominicanos. Sí. Ya no hablo de una parcela, de los dominicanos. Sentido y general. entonces nos dimos cuenta de que estuvimos a punto de perder la oportunidad de dar seguimiento a un gobierno con las condiciones excepcionales del presidente Danilo Medina, realmente, donde prácticamente hemos logrado construir una infraestructura hospitalaria, donde 42 hospitales han sido entregados para el usufructo y ejercicio de la salud en República Dominicana, donde nosotros hemos logrado que de cada 10 dominicanos, de 8 a 9 tengan un seguro que le da protección, donde nosotros hemos logrado tener un 911 que prácticamente va camino a estar en todo lo que es la geografía de la República Dominicana, donde nosotros tenemos en este momento, y es interesante lo que se llama la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, donde nosotros tenemos en ese momento aproximadamente, vamos a tener unas 600 camas adicionales, además de las 1.500 que ya se han hecho posible, y donde nosotros vamos a tener 44 quirófanos, y donde nosotros esperamos que el gobierno de Gonzalo Castillo ahora va de alguna manera a acentuar el desarrollo de la infraestructura, la cobertura de salud de los dominicanos, y lo que mejor y más importante ha ocurrido es que la gente se dio cuenta de que van a tener un presidente solidario, que es capaz de identificarse con el dolor, no solamente ahora, sino que ya viene desde mucho antes de ser un funcionario, demostrado cuando fue ministro de Obras Públicas y que ya antes había dado ese apoyo. Algo muy importante, por eso él ha dicho solidaridad, acción y más importante, a trabajar, a trabajar, a trabajar. De eso se trata para recuperar la economía en este momento. Bueno, señores, ustedes han escuchado al doctor Plutarco Restituyo manifestando lo que realmente es una realidad. Licenciado Gonzalo Castillo, no vende sueños, no vende fantasía. Lo que se vende aquí es una realidad, el trabajo, el trabajo. Primera vuelta. Hasta mañana.